Ok, a partir de este momento ya estamos grabando la clase. Entonces, pues como les decía, ¿verdad? Hoy vamos a finalizar el módulo. Sí les adelanto que hoy nos corresponde ver bastante materia, así que probablemente nos vamos a alargar un poquitito más de lo normal. Y al ser el cierre, pues también finalizando la clase, voy a habilitarles el link para la prueba final, que como se los mencioné pues repetidas ocasiones, es una prueba de selección única o marcar con X. Lo que pasa es que aquí no es una X sino un puntito, ¿verdad? Lo que ustedes seleccionan. Se va a evaluar absolutamente todo lo visto en las 4 semanas, o sea que incluyendo lo que hoy veamos, pues van a ver ustedes ahí unas preguntitas relacionadas. Todas las preguntas son 40 preguntas, solamente de la materia y solo de marcar con punto. La recomendación que también en algunas ocasiones se las he dado es que cuando decidan iniciar la prueba van a tener, recuerden, una semana completa para hacerla, o sea que a más tardar el próximo jueves ya tendría que estar completada la prueba. Ojalá, pues yo recomiendo que sea un poquito antes porque yo tengo que pasar las notas, ¿verdad?, a la administración y demás. Y por supuesto, el otro jueves pues se inicia el módulo 2. Yo espero pues que todos estén bien apuntados y que hagan las gestiones pues con el área de cobros y demás para que continúen en esta marcha, ¿verdad?, que ustedes escogieron para prepararse todavía mejor en la parte de especialización. Les decía con respecto al examen, la recomendación es cuando decidan sentarse a hacerlo, pues que sea con calma, ojalá que no hayan interrupciones, ojalá pues que le dediquen su tiempito, inclusive para que ustedes tengan una idea, este sistema va a arrojar cuánto tiempo duraron haciendo la prueba, me va a decir a qué hora empezaron, a qué hora terminaron, y pues no hay un tiempo límite. La única limitación con el examen es que solo hay un intento, es decir, si ustedes se sientan por ejemplo mañana a hacer la prueba, qué sé yo, a las 10 de la mañana, lo están haciendo con calma y de pronto por ahí de las 11 alguien les dice, vea, vaya al supermercado, hágame un mandadito, y ustedes pues dejan botada la prueba, se van a hacer el mandado, llegan tarde y por A o por B se les fue el internet, ¿verdad? Y ustedes pues lamentablemente ya ese es el único intento permitido por la plataforma. Entonces la recomendación es que cuando se sienten a hacerlo pues se dediquen solamente a hacer la pruebita, que de hecho van a ver que está sumamente sencilla. Todo lo que se evalúa es lo visto en clase, ahí no hay nada que no hayamos cubierto y de verdad que por experiencia les digo, generalmente los estudiantes, las notas que obtienen en estas pruebas son superiores a 90. De pronto una que otra excepción, pero allá muy rara vez, ¿verdad? Una persona que no pase el examen, pero probablemente sea porque no le dedicó el tiempo o típicamente alguna persona que nunca se conectó a clase y que tampoco se dio a la tarea de repasar todas las clases. Entonces, de verdad pues que vayan a estar ustedes bien tranquilos, bien seguros de que todo va a salir muy bien. Y bueno, pues para arrancar, porque como les decía, hoy nos corresponde pues ver bastantes cositas, voy a compartirles pantalla un momentito. Sí les voy a pedir que tal vez me confirmen si están viendo pantalla. Ahorita se habilita. Ok, alguien que me confirme, por favor. Sí, se ve perfecto. Excelente, muchas gracias, compañera. Entonces, lo que nos compete cubrir por el día de hoy es un temita bastante interesante, muy práctico, muy funcional y también aplicable, pues no solamente al trabajo, sino también a la vida pues diaria. Y es pues la salud ocupacional. Para entrar de lleno en los elementos de la salud ocupacional, primero tenemos que ver algunos conceptos que nos van a ayudar a entender
pues información que se ve más adelante. El primer concepto que vamos a cubrir es el de seguridad y vamos a entender por seguridad la ausencia del riesgo. O sea, cuando estamos en un ambiente donde no hay riesgos, donde tenemos una completa confianza de nuestro entorno, de las cosas, de las personas, yo puedo decir que eso es algo seguro o que hay seguridad. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también que tener presente que la seguridad pues es algo que nos va a permitir generar un estado de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, pues es algo que se percibe, ¿verdad? Y que le genera al ser humano un disfrute. Puede ser que en algunas ocasiones vayamos a sentir seguridad, por ejemplo, en nuestras casas, pero que cuando salimos a la calle esa sensación cambie. Entonces, nuestro entorno de alguna manera podría afectar, ¿verdad? Esa sensación o esa percepción que tenemos de seguridad. Pero siempre que al menos haya un sentido de confianza, al menos haya una inexistencia del riesgo o que el riesgo sea mínimo, que de pronto pueda ser controlado, podríamos decir que eso es seguridad. Otro concepto importante acá es la higiene del trabajo. Entonces, ¿qué es la higiene? Como tal, va a ser un conjunto de normas. O sea, vamos a pensar que no es una cosa, sino que hay un conjunto de elementos, de procedimientos que están enfocados directamente en la protección de la integridad física y mental de las personas. Dicho sea de paso, a lo largo de la presentación vamos a ver con mucha regularidad esta idea que nos habla de integridad física, o sea, de nuestros cuerpos, pero también de la integridad mental del trabajador. De manera que aunque existan riesgos a la salud, la higiene del trabajo va a hacer un esfuerzo, ¿verdad?, por generar todos los mecanismos, todos los procedimientos necesarios para que esos riesgos sean controlados. Hay riesgos, como dice por acá, que son inherentes. ¿Y qué es eso? Bueno, es algo que es propio, ¿verdad?, de la función. Yo, por ejemplo, puedo estar trabajando en un área así muy extrema, digamos, donde hay un manejo muy fuerte de maquinaria, donde hay tal vez fuentes de calor altísimas, ahí hay un riesgo inherente. Yo no puedo llegar a una fábrica donde lo normal o lo regular es que hayan cualquier cantidad de maquinarias encendidas y que generan inclusive hasta vapores por las altas temperaturas y llegar a decir ocupo que me apaguen todo porque hay es un riesgo que esté caliente. No, es que hay riesgos que son inherentes, que van a estar presentes porque ahí es su naturaleza, es parte de las características del entorno. Pero entonces la higiene del trabajo va a procurar crear procedimientos para que esos riesgos que son inherentes no se vayan a convertir en un peligro para las personas. Otro concepto importante es la salud, y la salud, como dice acá, es un estado completo, no dice parcial ni a medias, dice completo, de bienestar físico, mental, y aquí vea que se agrega la parte social, o sea, la parte de la convivencia con otras personas. Entonces, cuando yo hablo de salud, no necesariamente tengo que referirme a que es la ausencia del daño, de un daño o de una enfermedad. O sea, no solamente es eso, sino que también es que exista un bienestar completo en esas tres áreas de la vida: física, mental y social. Porque, por ejemplo, yo puedo tener mi cuerpo completamente sano, sin ninguna enfermedad. Puede ser que mi mente, ¿verdad?, a nivel psicológico esté estable, pero ¿qué pasa si en el ambiente donde yo trabajo hay conflictos, hay tensión,
hay presiones y hay grupos de colaboradores que los llaman tóxicos, ¿verdad? Que son conflictivos. Entonces yo ahí no podría decir necesariamente que hay salud, porque, repito, la salud tiene que ver con los tres elementos presentes, ¿verdad? En donde quiera pues que nos vayamos a desenvolver. Otro concepto importante es el trabajo. Y bueno, pues ¿qué es el trabajo? El trabajo es una actividad básica y es exclusiva perdón, de los seres humanos. Ahora, a través del trabajo es posible establecer relaciones con la naturaleza, de transformar, ¿verdad? Cosas, y también es posible que el ser humano experimente transformaciones importantes al trabajar. O sea, no solamente es esa modificación o ese cambio que el ser humano genera en un proceso, en la fabricación de un producto, sino que el ser humano en sí también sufre o experimenta cambios en su aprendizaje, en su forma de desenvolverse, en su forma, por ejemplo, de resolver problemas o de generar soluciones. El trabajo, entonces, es en esencia la unidad del ser humano con la naturaleza, con base en una recíproca transformación. Y en el trabajo, pues el ser humano se desarrolla o debería desarrollarse de forma objetiva, y la naturaleza tiende a humanizar esto. Ok, ahí digamos que estos primeros elementos, primeras 5 diapositivas, son conceptos que engloban muchos de los elementos que vamos a cubrir durante la noche. Y ya, pues a partir de esta diapositiva en adelante, empezamos a entrar en materia de salud ocupacional. Aquí ustedes, no se los dije al inicio, pero cuando quieran hacer aportes, de pronto alguna experiencia, algo que les viene a la memoria relacionado con el tema, pues yo les pido por favor que participen, ¿verdad? Porque eso siempre va a enriquecer mucho la clase. Ahora, en el tema de la salud ocupacional siempre va a estar presente una relación, y es la relación salud y trabajo. Ya vimos esos dos términos. En esta relación siempre vamos a encontrar tres elementos fundamentales, que son los que ustedes ven en pantalla: el agente, el huésped y el ambiente. Vamos a ir viendo uno a uno qué es eso, ¿verdad? Pero es importante entonces, repito, que cuando escuchemos los elementos fundamentales de la relación salud-trabajo, hacemos referencia al agente, al huésped y al ambiente. ¿Qué es el agente? Bueno, el agente son todos los elementos del trabajo que son capaces de ocasionar daños ocupacionales. Inclusive, como ven ustedes ahí, hay varios clasificaciones de agentes. Tenemos agentes físicos, que aquí entran lo que es la temperatura, la humedad, radiaciones, el ruido, iluminación. O sea, es todos esos elementos que están presentes en el trabajo. Recordemos que estamos hablando de la relación salud-trabajo. Están presentes en el trabajo y que pueden afectar la salud de las personas. Entonces, agente físico son estos que ya mencioné. También hay agentes biológicos, que hacen referencia a virus, bacterias y hongos. También hay agentes químicos, que hacen referencia a polvos, nieblas y vapores, entre otros. Los agentes psicosociales se relaciona con la parte de la inadaptación al trabajo. Hay personas que nunca logran adaptarse, ¿verdad?, a ciertos puestos de trabajo. La deshumanización del trabajo, cuando esos lugares en donde, por ejemplo, tratan a las personas como si fueran cosas, cuando no se les da el valor como persona, eso es una deshumanización. La inestabilidad laboral también es un agente psicosocial. Un salario inadecuado también entra aquí, ¿verdad?, en esta clasificación. Hay agentes mecánicos, que tiene que ver con todas las partes móviles de las máquinas, los engranajes, las bandas transportadoras, o sea, todo lo que generalmente tiene movimientos y que podría representar un daño o un riesgo a la salud de las personas,
son agentes mecánicos. Y los agentes de superficie, que tienen que ver con el almacenamiento de materiales, el orden, la limpieza, herramientas, las caídas, eso es propiamente de superficie. El segundo elemento es el huésped. ¿Y el huésped quién es? Pues la persona, el trabajador, el colaborador, que va a estar inmerso en un ambiente de trabajo y está expuesto a que sufra algún daño ocupacional. Finalmente, el ambiente, que es el entorno, ¿verdad? O el lugar donde se encuentra el huésped, y el ambiente es el que va a presentar ciertas condiciones, ¿verdad? O ciertas características que pueden contener la presencia de los agentes, que fue el primer elemento que vimos. Entonces, aquí hago un pequeño alto para preguntarles, ¿queda clara estos tres elementos? Si pudiéramos diferenciarlos, ¿verdad? Entre ambiente, huésped y agente. El agente son esos elementos que están en el entorno, que pueden generarle un daño o un riesgo a la salud de las personas. El huésped son las personas que colaboran en la empresa, y el ambiente pues es el entorno o el lugar donde trabajan las personas. ¿Hay alguna preguntita? No. Ok. Bien, dicho eso, otro concepto importante acá es el riesgo. Ya lo había mencionado en diapositivas anteriores, pero hasta ahorita pues vamos a ver qué es esto del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en pérdida. O sea, el riesgo en sí no es algo seguro, sino que es algo que puede presentarse. Por eso dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice. Entonces, generalmente estos peligros se pueden presentar o materializarse tanto en las personas, o sea que una persona ya se ve afectada, por ejemplo un accidente, ya eso es un peligro, ¿verdad? Porque va a generarle un daño directo a la persona. También la materialización de los peligros puede darse en la propiedad o en la empresa. Por ejemplo, si hay un incendio y se quema la mitad de la bodega, eso es un peligro materializado porque representa una pérdida. Y también se puede presentar en procesos productivos. De pronto había una instrucción o parte del procedimiento era que todas las personas tenían que utilizar guantes, por ejemplo, para la manipulación de algún elemento, y alguien no los usó y se contamina todo un lote, digamos, de producción. Ahí se está generando la materialización de un peligro que se traduce en pérdida. Vamos a ver ejemplos de riesgos. Ok, pueden haber riesgos que impliquen factores físicos inapropiados. Aquí es importante tal vez que vean un poquito las imágenes que aparecen en pantalla, ¿verdad? Ahí la particularidad, por ejemplo, de que hay algún desecho en el piso, haya alguien que pues no preste atención y que tenga la posibilidad de caerse. Ahora, la cáscara de banano, como se ve ahí en el ejemplo, la cáscara en sí representa un peligro, sí, pero verdaderamente lo correcto sería que decir que la cáscara de banano representa un riesgo de que un peligro se materialice. ¿Cuál peligro? De que alguien pase por ahí, no vea la cáscara de banano y se caiga. Hasta que no haya un daño materializado, no podríamos decir que ahí hay un peligro, podríamos decir que hay un riesgo. También otro tipo de riesgo son las deficiencias visuales. Me parece que para los que ya tienen experiencia en el área de industria médica, no me van a dejar mentir de que uno de los filtros o procesos que generalmente les aplican a las personas cuando intentan entrar a la industria son pruebas de la vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente pues las actividades que realizan
requieren de mucha atención y también de mucha, ¿cómo decirlo? Digamos, mucho detalle. Entonces, pues una persona con problemitas de la vista probablemente se le dificulte un poquito, ¿verdad? Lograr cumplir ese objetivo de generar de forma muy puntual algunas actividades. Otro riesgo es la fatiga, ¿verdad? Una persona fatigada puede convertirse en una persona que ponga en riesgo su vida o inclusive la de otras personas. La falta de experiencia e instrucción ineficiente también representa un riesgo. Las especificaciones inadecuadas, cuando el jefe tal vez le dice a uno, tome, vaya, haga esa tarea, pero no me dijo cómo, cuándo, con qué, a quién le pregunto. O sea, si es inadecuado o si es insuficiente, también representa un riesgo, pues, de que se cometan errores. La inspección y o control deficiente. No porque vayamos a hacer inspecciones, ya todo fue perfecto y maravilloso. Si la inspección no se hizo de forma correcta, representa un riesgo de que un peligro se materialice. Y también, perdón, el manejo inadecuado de materiales. Si no sabemos cómo manipularlos, si no sabemos cómo es que se aplican, pues ahí también hay un riesgo presente. Ahora bien, el peligro. De hecho, vamos a ver que riesgo y peligro, bueno, primero no son sinónimos, pero van de la mano. El peligro es, como dice ahí, cuando un riesgo pasa a ser una condición o un acto. Recordemos que al principio, cuando vimos la palabra riesgo, había una palabrita que estaba subrayada y decía la probabilidad de que algo suceda. O sea, cuando hablo de probabilidad, es que a como puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. Pero el peligro en sí, vean que dice, es cuando un riesgo pasa. Ya ahí no hay probabilidad, ahí ya se generó la acción. Y además, una vez que pasa, pues genera daños a las personas, a la propiedad y al proceso, como vimos antes. Entonces, es un hecho comprobado que puede provocar daños a algo o a alguien. Ejemplos de peligros. Usar los equipos de manera incorrecta. Entonces yo podría de pronto ver en esa imagen una persona que está aparentemente subida, ¿verdad? En un como andamio tratando de limpiar ventanales y yo podría decir, bueno, esta persona tiene riesgo de caer, pero si la persona utiliza correctamente los equipos de seguridad, el riesgo va a estar presente, pero podría ser que el peligro no se materialice. Sin embargo, si la persona tiene equipos de protección, de seguridad, y no los usa de forma correcta, entonces ahí sí estamos en presencia de un peligro porque o sea, es casi inevitable que ocurra una desgracia, una caída. Almacenar de forma incorrecta, eso es un peligro. Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Yo no puedo decir, bueno, en esta área donde todo el mundo tenía que usar alguna protección para los ojos porque hay ácidos que están esparcidos en el aire, qué pena, pero hoy no los pueden utilizar porque todos esos dispositivos de seguridad para los ojos los mandamos a lavar, entonces no hay, así que les toca meterse ahí, ni modo, ahí a lo que aguanten, jamás, ¿verdad? Eso es un peligro. Levantar objetos en forma incorrecta es un peligro. No respetar las señales es un peligro. Trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas y la falta de preparación o de asesoramiento también es un peligro. ¿Queda clarita la diferencia entre riesgo y peligro, muchachos y muchachas? ¿Alguien que me confirme? Sí, correcto, todo bien. Ok, gracias. Bien, ahora, de hecho van a ver que es muy común en esta temática que vamos a empezar a ver como, por así decirlo, parejas de conceptos que
van de la mano, pero que no son lo mismo. Entonces, la primera pareja de conceptos es riesgo y peligro. Ahora vamos a ver accidente versus incidente. No son lo mismo. Empecemos por accidente. ¿Qué es un accidente? Bueno, es un suceso, o sea, es una situación, primero, que no se planea. Y segundo, que no se desea, pero que provoca un daño. Entonces, si de pronto yo me dispongo a bajar unas gradas y yo me caigo, me tropiezo porque habían gradas que estaban mojadas, eso es un accidente. Primero, yo no estaba planeando caerme y segundo, tampoco deseaba caerme, pero al caerme me genera una lesión en las rodillas, en las piernas, ¿verdad? En los brazos. Pueden ser daños, lesiones o cualquier otra manifestación negativa que se vaya a dar sobre una persona o inclusive sobre un objeto, ¿verdad? Entonces, si había una maquinaria eh, en donde estaba siendo alimentada por corriente eléctrica y el cable pues estaba quebrado, nadie lo observó y generó un circuito y quemó la maquinaria, ahí podemos decir que se generó un accidente, ya no sobre una persona, pero sí sobre un objeto eh, físico. Por otro lado, el incidente, ¿qué es? Pues el incidente es un acontecimiento, y esta es una palabra clave, repentina, tampoco es buscada, aparece de pronto sin tal vez dar un previo aviso, que tiene lugar en el trabajo y que representa un peligro potencial. Puede derivarse en un accidente. Entonces, perfectamente podemos decir que el incidente generalmente puede presentarse antes que un accidente. Eh, entonces, el incidente, ¿verdad? También podemos decir que me permite identificar una oportunidad para mejorar la seguridad de la empresa. ¿Y cómo es esto? A ver, si yo, volviendo al mismo ejemplo de las gradas, si yo voy a bajar las gradas y antes de ir pisando, pues, eh, tablón por tablón, yo observo que hay cierta humedad y tengo un pequeño, digamos que resbalón, pero yo me sostengo, no me caigo, voy bien agarrada de la baranda. Eso se llama incidente porque, bueno, fue algo repentino, eh, no me generó un daño necesariamente, pero me da la oportunidad de, eh, digamos, buscar una forma para mejorar la seguridad. Entonces, ¿qué forma puedo yo buscar mediante este incidente? Bueno, llamar a los encargados de limpieza, que pongan algún tipo primero de rotulación para evitar que las personas transiten por ahí hasta que se limpie, digamos, esa humedad, indagar de dónde viene la humedad, si de pronto fuera un tema, digamos, de un derrame accidental, tal vez de alguien que iba bajando las gradas, llevaba algún fresquillo, algún cafecillo, qué sé yo, se le eh, vertió un poco en las gradas y no se dio cuenta o lo dejó pasar, o si tal vez sea una gotera, en fin, o sea, a mí el incidente me va a dar el poder de identificar una oportunidad en la que se puede mejorar la seguridad de la empresa. Y vuelvo y repito, generalmente no va a ocasionar daños, pero el accidente sí los ocasiona. Inclusive, aunque el incidente habla de que me da una oportunidad de mejora en la seguridad, vamos a entender que esta mejora se va a dar si la persona o las personas que lo sufrieron son personas responsables y verdaderamente buscan soluciones. Porque si son personas que les dio lo mismo y nunca dijeron nada, pues ese incidente tarde o temprano se va a convertir en un accidente porque no fue cubierto a tiempo. ¿Qué pasa con los accidentes? Y aquí es donde viene la parte interesante del accidente. Y es que el accidente genera costos. Y hay costos que son directos y hay costos que son indirectos. Los directos, ¿cuáles son? Salarios. ¿Por qué salarios? Porque una persona accidentada generalmente se va a incapacitar.
Así que los salarios van a verse afectados. Van a haber gastos médicos para atender las lesiones de las personas. Pueden darse inclusive paro de labores cuando tal vez ahí un grupo de colaboradores dicen, no, ya no aguantamos más, aquí todo el mundo se accidenta, la mitad de la planta tiene las piernas quebradas porque nadie hace nada para resolver el problema de la gotera, etcétera. Hay daños materiales, ¿verdad? Perfectamente, no solamente una persona se puede ver afectada, sino también pues productos o máquinas, como antes lo mencionaba, y además va a requerir una atención especializada pues para resolver ese accidente que se manifestó. Los costos indirectos, ¿cuáles son? Bueno, hay costos de producción que van a ver afectados si la persona que tuvo un accidente se incapacita. Ahí me falta una persona, ¿verdad? Clave, tal vez en un proceso productivo. Así que la producción pues se va a ver un poco presionada. Puede ser que hayan atrasos. También el tiempo en familia, esa parte no la podemos dejar de lado. La familia también se va a ver afectada. Pueden darse demandas, hay costos comerciales y también pueden darse daños a la imagen. A una empresa no le sirve que su nombre sea conocido por ser la empresa más insegura, ¿verdad?, de la provincia, o por ser la empresa en donde los accidentes son el pan nuestro de cada día. Entonces eso es algo que daña la imagen. ¿Alguna consulta? ¿Queda bien clarita la diferencia entre accidente e incidente, jóvenes? Sí, pero Ok, gracias. Salud ocupacional, ¿verdad? Todo esto que hemos visto hasta el momento es como un preámbulo de esos conceptos, de esos elementos claves que van alimentando todo el universo de la salud ocupacional. Pero vamos ahora a ver propiamente qué es esto, ¿verdad? ¿Cómo se come eso? Como decía un profesor mío. La salud ocupacional, entonces, vamos a decir que es un conjunto de disciplinas, técnicas y medidas. O sea, no solamente es una cosa, es un conjunto de varios aspectos, de varios conocimientos que están relacionados y que tienen como fin alcanzar el mayor bienestar de los trabajadores. O sea, aquí lo que importa es garantizarle a las personas trabajadoras ambientes seguros, y también ambientes estables. La salud ocupacional, entonces, vamos a entenderla como un conjunto de programas, porque pueden haber exactamente programas elaborados en la empresa, actividades y también medidas que tienen que tener como fin concientizar y motivar a la empresa y a los trabajadores a crear condiciones para asegurar que las personas van a estar seguras. A mí no me basta con que todos los trabajadores pues tengan buenas prácticas en sus tareas, que sean personas responsables, que hagan las cosas bien para asegurar su integridad, si la empresa no tiene, por ejemplo, esa filosofía o si a la empresa no le importara. Tampoco me sirve que la empresa esté comprometida con la salud ocupacional, pero que yo tenga trabajadores irresponsables que no quieren atender las medidas ya preestablecidas. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto la empresa como los trabajadores. Y como dice aquí al final, la salud ocupacional busca ubicar, o sea, identificar y eliminar todas las condiciones que generen riesgos. Vea que aquí no dice que generen peligros, o sea, porque la salud ocupacional va a procurar que el peligro no se materialice, sino que vamos a aprovechar, identificar anticipadamente, o sea, es algo preventivo, todos los riesgos para que no se conviertan en peligros materializados. Entonces, cuando decimos que la salud ocupacional es una ciencia interdisciplinaria, es porque efectivamente hay muchas disciplinas que están involucradas en la salud ocupacional. ¿Como cuáles? Como estas que tienen en pantalla. O sea, la salud ocupacional va a tomar en cuenta
Elementos de la salud ocupacional como tal: la seguridad industrial, de la sociología industrial, la toxicología, que tiene que ver con todo aquello pues que puede afectar la parte, digamos, de la salud desde el punto de vista de intoxicaciones o de la utilización de medicamentos que no sean los más idóneos, o inclusive la exposición a sustancias que sean nocivas para la salud. La ergonomía, que tiene que ver con la adaptación del ambiente a las personas. Digamos, el mejor ejemplo para esto, cuando pensemos tal vez en el uso de un teclado, el estar enfrente de una computadora todos los días durante 8 horas diarias usando un teclado que está en malas condiciones, eso va a generar daños a la salud, específicamente a los dedos, a las manos, a los brazos, y esto es algo que la ergonomía trata de corregir para más bien ofrecer las mejores condiciones al trabajador y que su salud no se vea afectada, o por lo menos lo menos posible, ¿verdad? La igneología, la medicina del trabajo y la higiene ocupacional. Entonces, por eso se dice que la salud ocupacional es multidisciplinaria, porque hay muchas disciplinas que están inmersas o involucradas en todo lo que la salud ocupacional busca. No les había mencionado, la igneología tiene que ver con toda la parte del manejo de fuegos, de extintores, ¿verdad? Y demás. Bien, dicho eso, vamos a ver otro par de conceptos que están inmersos en la salud ocupacional. El primero es las condiciones y ambientes de trabajo. Vamos a decir que desde el diseño hasta la construcción de las instalaciones, desde ahí se debería de ir determinando todo tipo de problemáticas, tanto en iluminación como en ruidos, ventilación, hasta inclusive en la operación de equipos que estén defectuosos y en condiciones inadecuadas para su uso. Entonces, en la salud ocupacional, las empresas tienen que tomar en consideración la existencia de todas estas variables que tarde o temprano se pueden transformar en condiciones inseguras. Un ambiente donde hay una iluminación excesiva va a generar daños a la vista. Un ambiente donde hay una iluminación más bien pobre también va a representar daños no solamente a la salud, sino también posibles accidentes, caídas, qué sé yo, ¿verdad? Ruidos molestos, la falta de una ventilación adecuada. O sea, hay tantas variables que mencionar y todas ellas van a desembocar en la existencia de condiciones que son inseguras, que necesitan ser detectadas y corregidas a tiempo. Los procesos y las condiciones que generan daños ocupacionales dependen de alguna manera del sector económico en el que nos desarrollemos. Hay sectores económicos en donde, digámoslo así, los ambientes son sumamente controlados, son muy estrictos, y hay otros sectores en donde más bien todo es como muy relajado, ¿verdad? Para que me entiendan. Entonces, muchas veces las condiciones que generan daños ocupacionales no podemos decir que son estándar, o sea, que siempre aplican igual o siempre se manifiestan igual en todas las industrias. Dependen mucho de la naturaleza de la industria, la manifestación de daños ocupacionales. Entonces, cuando hablamos de daños ocupacionales, ustedes y yo vamos a entender que estamos hablando de accidentes de trabajo. Ya vimos lo que son los accidentes, ¿verdad? Generalmente pues en los trabajos van a representar una pérdida significativa, daños a la salud del trabajador, daños a la empresa por los costos directos e indirectos. También podemos hablar de las enfermedades de trabajo. Hay personas que adquieren enfermedades a raíz
de las labores que realizan, ¿verdad? Enfermedades, desde en la parte, digamos, ósea, enfermedades tal vez en alguno de los sentidos, pérdida de audición, pérdida de vista, y también en los casos más extremos, en donde los trabajos son de alto riesgo por exposiciones, digamos, a químicos o exposiciones biológicas, hay pues un alto nivel de probabilidad de que se generen enfermedades a raíz de esos ambientes laborales en los que algunas personas se encuentran. Y un caso que siempre yo menciono en este punto, ustedes saben, aquí en Costa Rica, en las bananeras en Limón, pues el uso de agroquímicos hace años no era muy regulado o no era algo pues que se controlaba correctamente. Y a mí no se me olvida un reportaje que se había hecho de situaciones que estaban viviendo los trabajadores en las bananeras, en donde muchos de ellos se habían vuelto estériles, otros se estaban presentando muchos casos en donde cuando la pareja quedaba embarazada, los niños salían con muchas malformaciones, y de hecho eso fue como lo que generó la alerta de ver esa coincidencia, entre comillas, de que los niños con malformaciones pues venían de padres que trabajaban en las bananeras, y ahí fue cuando se encontró que era la exposición a los químicos, ¿verdad? Que habían estas zonas, y no solamente la exposición, sino también la cantidad de tiempo en los que ellos se encontraban expuestos, que no eran necesariamente horas, eran años, años expuestos a sustancias que eran altamente peligrosas y que terminaron pues dañando, inclusive hablemoslo así, hasta el ADN de algunas personas. Entonces son enfermedades que se presentan por las condiciones propias del trabajo. Otro daño ocupacional es la fatiga laboral. Me gustaría aquí tal vez conocer si ustedes saben qué es o cuál es la diferencia entre cansancio y fatiga. Alguien que me colabore. ¿Cuál es la diferencia entre cansancio y fatiga? Ahorita tengo 11 personas por acá. No sabemos entonces qué es la diferencia, muchachos. Bueno, a ver. El cansancio pues definitivamente va a ser una reacción, ¿verdad?, que tiene el cuerpo cuando se ha expuesto, digamos que a labores que bajan esos niveles de energía o de rendimiento que tiene el cuerpo. Todos hemos sentido cansancio en alguna oportunidad, ¿verdad? Pero la fatiga en buenos términos podríamos decir que es una acumulación de cansancio. O sea, es un cansancio al que no se le ha dado remedio, sino que más bien se ha venido acumulando, y inclusive ya no solamente es el cuerpo el que empieza a generar como alertas, sino también a nivel psicológico empiezan a darse también desequilibrios en las personas, y las personas que presentan esta condición de fatiga son personas altamente expuestas, ¿verdad?, a peligros, porque son personas que están desconcentradas, personas que, por así decirlo, se encuentran en un momento de incapacidad física o mental, y precisamente pues lo que ellos requieren en estos casos específicos es ser atendidos o valorados por expertos. La fatiga, para que ustedes sepan, no es una condición que pueda dictaminar un médico general. De hecho, la fatiga tiene que ser dictaminada por un médico especialista en el área laboral. Son los únicos, digamos, autorizados para asignar este diagnóstico. La insatisfacción
también es un daño ocupacional. ¿Y por qué? Bueno, una persona pues que no está satisfecha, que no está contenta con su trabajo, es una persona que en cualquier momento, popularmente hablando, se jala una torta. ¿Verdad? En cualquier momento tal vez tiene alguna conducta intransigente o irresponsable, porque como todo le resbala, porque aquí nadie me valora, porque esto que yo hago a mí no me gusta, esto no me llena, entonces sí representan daños ocupacionales. Y la última, que es el envejecimiento prematuro, pues como lo dicen los términos, va a ser una alteración temprana, o sea, antes de lo previsto, antes de lo que la naturaleza previó, de un deterioro en las personas, tanto psicológico, físico, como socialmente. Y el envejecimiento prematuro, pues por supuesto, casi siempre lo vamos a ver presente en un cambio, en una modificación o en una alteración de características físicas que están siempre muy a la vista. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre accidente y enfermedad? El accidente, como ya lo dijimos, va a generar una lesión, un daño físico. Pero la enfermedad es un estado patológico físico y mental. Y vean que cuando dice estado es porque estas enfermedades laborales en su gran mayoría, no digo todas, pero en su gran mayoría son tratadas, pero a nivel físico y mental. El accidente, por otro lado, como ya también lo habíamos visto, es causado de forma repentina y violenta, pero la enfermedad se alimenta, llamémoslo así, de una forma lenta. ¿Por qué? Porque es algo a lo que hemos estado expuestos por mucho tiempo y de forma repetitiva, y finalmente se convierte en enfermedad. Pero generalmente es algo lento, paulatino, que genera una exposición de una alta cantidad, digamos, de tiempo. Esto se da mucho en las personas que tal vez en un área de manufactura, por ejemplo, tienen que hacer el mismo movimiento con una muñeca, con las manos o con los pies, y hacen esa repetición de movimiento todo el día, por meses, por años, y tarde o temprano viene y aparece la enfermedad, aparecen lesiones, y que no fueron ocasionadas de un día para otro, sino que simple y sencillamente aparecieron porque ya era tiempo de que aparecieran, pero realmente fueron alimentadas y provocadas por esas repetitivas situaciones que se dieron a un largo tiempo. Esto queda claro, jóvenes. Diferencia entre accidente y enfermedad laboral. Recuerden que en el momento en que tengan dudas, me lo hacen saber, ¿verdad? Para no ir avanzando y pues que quede como algo ahí incompleto. Otro elemento importante aquí a cubrir son la teoría de la casualidad, que nos dice que los accidentes y las enfermedades no son de modo alguno casuales, ni motivo de la fatalidad o es al azar. Los accidentes y las enfermedades laborales son producidas por muchos y diversas causas, y para su comprensión siempre vamos pues a separarlas o a clasificarlas en condiciones físicas inseguras y acciones personales inseguras. Vean que aquí hay una palabrita clave para que los distingamos. La condición dice física y la acción dice personal. Entonces las condiciones tienen que ver con cualquier daño que una persona sufra, pero a causa de algo que hay en el entorno. Aquí ustedes en la imagen tienen pues un área llena de cables, donde hay humedad, donde hay cables que están pelados, y que eso en cualquier momento pues levanta llama, o un corto o un jalón, ¿verdad? Ahí de corriente, la persona puede quemarse, puede caerse, puede sufrir cualquier tipo de daño, digamos, en la parte de la piel, si se expone a esta condición insegura.
Pero, ¿qué pasa con las acciones personales inseguras? Como lo dice, son relacionadas a la conducta de personas, conductas inclusive llamémoslo así, irresponsables, o tal vez conductas poco adecuadas, ¿verdad? Y que se convierten en un accidente. El mejor ejemplo, como la imagen que ven ahí en pantalla, vemos una persona pues que se puso a jugar de intrépida, a poner en una mula o en una carretilla una cantidad excesiva de cajas, y que estas cajas inclusive sobrepasaron la altura de la carretilla, y por supuesto esto es una acción insegura, porque al momento en que él intentó mover la carretilla, pues la mayoría de las cajas se vino al suelo, pudiendo ocasionarle un daño a él, o el contenido de las cajas pudiendo ser completamente dañado cuando cae. Entonces son acciones personales inseguras. Otro aspecto que vamos también a conocer acá es la clasificación y el control de los riesgos. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Hay riesgos que son físicos, hay riesgos químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos y sociales. Vean, yo hago una salvedad para que no se me vayan a confundir. Aquí hay algunos términos que ustedes dirán que es raro, yo creo que eso ya lo vimos. Y no lo hemos visto. Casualmente hay términos que son los mismos que utilizamos antes, pero ahorita lo que vamos a ver es riesgos, tipos de riesgos, ¿verdad? Pues vean que estoy por aquello, para los que van a hacer repasos en la materia, estoy en la página 24, y nosotros al puro inicio vimos unas palabrillas muy similares. Acá están en la página 7, que era cuando cubrimos el tema de agentes, ¿verdad? Que también vea que hay físicos, biológicos, químicos, pero estos son agentes. Aquí lo que estamos por cubrir son riesgos, que algunas de sus clasificaciones, repito, coinciden con los términos. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, los riesgos físicos, ¿qué son? Bueno, el riesgo físico puede ser el ruido, puede ser la iluminación, y también pueden ser riesgos térmicos o de temperatura. Los riesgos químicos tienen que ver con sustancias que se pueden presentar en el ambiente de trabajo y que podrían ocasionar ciertas contaminaciones o daños a las personas que estén expuestas a estos. Dicho sea de paso, en los químicos, ¿verdad? Podemos hablar de polvo, podemos hablar de neblina, de humo, de gases y de vapores. Todos ellos de alguna u otra manera son o se presentan en las industrias, y su origen es un origen químico. También tenemos los riesgos biológicos, que tiene que ver con organismos vivos que crecen, que se reproducen y que pueden desencadenar enfermedades infecciosas y parasitarias. ¿Como cuáles? Como estos que tenemos a continuación. Pueden ser bacterias, protozoos, virus, hongos o gusanos parásitos. Todos estos pueden estar perfectamente presentes en ambientes de trabajo, ¿verdad? Propios, en donde tal vez no hay un buen manejo de los productos, donde hay contaminaciones cruzadas, donde de pronto no hay buenos mecanismos de seguridad, o el uso de dispositivos de seguridad no es el más apropiado. Luego tenemos los riesgos mecánicos, que como casi lo dice pues su nombre, tiene que ver con máquinas, con herramientas, con todo tipo de materiales que pueden ser sólidos o fluidos, pero que se encuentran de alguna manera expuestos y que podrían generarnos un daño. Ahí la imagen, ¿verdad?, es bastante representativa. Ahí de pronto unas poleas, y alguien pues por error no tiene cuidado, mete los dedos y le destroza los dedos. Riesgos eléctricos, aquí tiene que ver con pues todo lo que es corriente eléctrica que puede circular en el cuerpo del ser humano,
durante algún choque eléctrico, y que por supuesto en el mejor de los escenarios pues nada más el susto, pero en el peor de los escenarios amputaciones o inclusive la muerte, ¿verdad? Son riesgos presentes. Los riesgos fisiológicos tienen que ver con la ergonomía. Antes había mencionado un poquitito sobre este término, y pues va a involucrar entonces la adecuación del trabajo a las personas, o de los elementos del trabajo a la fisionomía del ser humano. Aquí en la ergonomía podemos ver elementos como inclusive el levantado de carga, ¿verdad? Nosotros no podemos ponernos a levantar cargas si no utilizamos la técnica idónea. ¿Por qué? Porque nos podríamos estar exponiendo a lesiones, ¿verdad?, en la columna vertebral, y muchas de esas lesiones a veces pues no tienen cura o no tienen una forma de remediarlas. Entonces es mejor pues prevenir que lamentar. Y en la parte de ergonomía, un poquito lo que mencioné en su momento, que era esa adaptación del entorno a las características físicas de las personas. Aquí también siempre me gusta recalcar que pues las empresas, por ejemplo, que construyen o confeccionan sillas modulares, ¿verdad?, para oficinas, pues se supone que al momento de elegir el diseño, los materiales de la silla, la altura de la silla o las capacidades que tenga la silla para adaptarse a las diferentes alturas que tengan las personas, eso es ergonomía. A mí me da mucho pesar, por ejemplo, en las escuelas y en los colegios, en donde los pupitres todos son iguales, pero los estudiantes todos son diferentes. Hay estudiantes que son chiquititos o bajitos, hay estudiantes que son sumamente altos, otros que son un poquito flaquitos, otros que son un poquito gorditos, y indiferentemente de la característica que tenga el estudiante, de ahí el pupitre es uno y tiene que aguantarse. Van a ver, ¿verdad?, el promedio de las personas probablemente se adapte muy bien a ese pupitre, pero las personas que están por encima o por debajo del promedio son las personas que van a sufrir. Una persona que es muy alta trata de sentarse en un pupitre de los que regularmente encontramos y va a pasar incómodo todo el santo día. ¿Por qué? Porque no le caben las piernas, o las piernas le chocan, ¿verdad?, con la mesa. O una persona muy pequeñita, pues prácticamente va a tener que hacer ahí algunas brincos para lograr llegar y subirse, o para inclusive bajarse. Entonces eso eso no es ergonomía. La ergonomía va a pensar en todas esas características que tiene la población en general, y va a procurar adaptar lo más que se pueda para que las personas estén cómodas y puedan hacer sus funciones de manera segura. También tenemos los riesgos sociales, que estos de hecho recientemente han tenido mucho auge o mucha importancia, ¿verdad?, en las conversaciones laborales. Y es que hoy por hoy pues estamos sufriendo bastantes situaciones complejas en la parte de las relaciones humanas, ¿verdad? Hoy más que nunca las personas están expuestas. Escuchaba un día de estos decir a alguien: ya las personas no tenemos privacidad porque todo es público. Y pues lamentablemente, a raíz de esta situación, a las personas que generan conflictos en las empresas, pues a veces la tarea es más complicada de poder abordar estos casos. Entonces un ambiente en donde las personas son problemáticas, que son chismosas, que son mentirosas, que generan constantes daños a los productos o a la maquinaria, esos son riesgos sociales que están presentes, que generan daños y que tienen que ser abordados de forma a veces individual, porque no necesariamente tenemos que generalizar. Y relacionado con este último tema, pues tiene que haber un compromiso de la dirección. O sea, la cabeza de la empresa es la que tiene que tener este compromiso, la que tiene que definir políticas de seguridad y de salud de trabajo, y la que tiene que buscar los mecanismos más apropiados para que la empresa sea un lugar seguro, un lugar que se adapte
a los requerimientos de trabajo y en donde los riesgos sean minimizados. Bien, esta es la primera parte, ¿verdad? Del grueso de salud ocupacional, y ahora lo que vamos a empezar a cubrir es un elemento bastante interesante, que es la señalización y la rotulación, también parte del tema de la salud ocupacional. Pues en todas las empresas, ya prácticamente por norma general, tiene que existir la rotulación y las señales que ayudan a informar, a orientar, y también que generan el uso obligatorio o la prohibición de ciertas acciones por parte de los empleados. Las señales pues son maneras en las que yo le informo a la población qué hacer, cómo hacerlo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Las señales siempre van a tener colores distintivos, ¿verdad? Y significados a través del uso de algunas simbologías que vamos a ver a continuación. Las señales como tal se van a clasificar en 5 grupos. El primer grupo son las visuales o las ópticas, como las que ven en pantalla, ¿verdad? Generalmente pues van a ser coloridas, van a ser vistosas y pues por supuesto nos van a informar. Las auditivas o sonoras pueden ser alarmas, pueden ser timbres, pueden ser todo tipo de sonidos que también alerta al personal para que sepa qué hacer o sepa cuándo es el momento de actuar. Las olfativas también es otro tipo de señales, y el mejor ejemplo de las olfativas son por ejemplo los cilindros de gases. Ustedes saben que el gas pues es inoloro, o sea, no tiene olor, pero al ser un elemento de alto riesgo, ¿verdad? Si no es bien manipulado, pues una forma, un mecanismo que se ha utilizado para prever cualquier accidente es aplicarle al gas un aditivo o una sustancia que de hecho pues probablemente todos nosotros en algún momento hemos percibido ese aroma. Es un aroma bastante feo, que cuando uno dice uy, huele a gas, bueno, no es que huele a gas, porque el gas no huele, lo que huele es ese aditivo que se le adiciona al gas para alertarnos cuando hay algún desprendimiento, o de pronto hay algún tipo de llave que esté abierta o que esté mal cerrada. Eso también funge como señal, pero olfativa. Hay señales gustativas, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que de pronto vayamos a utilizar para digamos informarle a la persona acerca tal vez de que algún producto es nocivo para la salud, o que algún producto es o no el idóneo. Y están las señales táctiles, que tienen que ver con pues lo que palpamos. Muchas veces, por ejemplo, hay superficies de algunas maquinarias a las que se les asigna, digamos que una textura gruesa, una textura, digamos, como tipo lija, para ver si me doy a entender. Y son mecanismos a través de los cuales con el tacto me están indicando a mí algo. Tenga cuidado, o tal vez maquinarias, por ejemplo, en donde hay botones que son de difícil acceso, tal vez no están muy a la vista, entonces se les adiciona estas texturas que están cerca para que con la mano, al palparlas, conozcamos que estamos cerca tal vez del botón, o estamos cerca del dispositivo que tenemos que activar o desactivar, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con toda la parte de tacto. Otro aspecto importante en la salud ocupacional es el orden y la limpieza. Lo vimos de hecho la semana pasada, y la salud ocupacional también hace mucho énfasis en este particular. Aquí como dato importante, ¿verdad? Según las estadísticas, se dice que más del 20% de los accidentes son producidos por falta de orden y limpieza. Entonces, si hay orden y limpieza, se dice que hay seguridad.
Los principales resultados de una correcta limpieza y orden es reducción de costos de operación, aumento de la productividad, mejora en el control de la producción, se conservan mejor los materiales y los recursos y hay un ahorro de tiempo. De esto, digamos, no me voy a detener mucho, repito, porque esto fue bastante bien cubierto la semana pasada. Algunas claves para el orden y la limpieza. Bueno, vimos muchas ideas la semana anterior, pero aquí a modo de repaso y de resumen, podemos decir que siempre tiene que haber un ordenamiento de procedimientos, de operaciones y de equipo. Hay que definir un lugar para cada cosa y cada cosa para un lugar. Mantener cada cosa en su lugar y regresarla cuando se desocupe. Em, Suprimir todo lo que sea inservible y excedente y cuidar de que la limpieza se mantenga, ¿verdad? En el edificio, en el local y en los equipos. ¿Alguien quiere participar? Que por ahí escucho un micrófono abierto. Me parece que es doña María Yanori, que tiene el micrófono abierto. Ay, ve papi, me abrió el micrófono. Sí, vieras que Ajá, yo cocino con gas. ajá, adelante. Ujú. Dice que una vez me acosté y la chiquita estaba pequeña. Ajá, O sea que uno cuando tiene los niños pequeños, a veces son traviesillos. sí, Y entonces desprendía ese olor como a ratón muerto. sí, Y era literal. el gas. Ujú, ujú. Sí, entonces hay unos que son así como un olor que usted rápidamente le llega y otros que raro que sean como inoloros, como dice usted, ¿verdad? Que no huelan a nada. Ujú. Sí, de hecho, ¿A qué será eso? ujú, de hecho, digamos, cuando hay sustancias que ya su naturaleza es no tener olor, pues los fabricantes tienden a buscar este mecanismo porque es una alerta. Imagínense lo que es y que el gas no tuviera olor. ¿Cuántos miles de accidentes habrían, verdad? A diario. Sí, Ya los hay teniendo esta precaución, ya los hay, pero probablemente son mínimos comparado a que si no existiera este mecanismo de alerta. El gas, sí, como repito, es un ejemplo, pero hay otras sustancias a las que igualmente se les aplica un olor y ya pues las personas que, que estamos, digamos, familiarizadas con eso, ya uno sabe, ay, el gas, dejé la válvula abierta, ¿verdad? O sí, la manguera está rota, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí, esto es eh, parte normal de la salud ocupacional. sí, porque es que fíjese que ahí donde yo trabajo, Ajá. en esa empresa, eh, no permiten ni el olor ni siquiera en las prendas de ropa de uno, ni poder usar uno cremas de manos con olor, ni nada. Ujú. Y mira que curioso porque ahí la limpieza es con unos jabones y unos desinfectantes que no huelen a nada. Ajá. Y uno dice, como, oye, ¿y qué es la gracia de limpiar y no sentir? Ya uno está familiarizado con el olorcito a flores y así, Sí. cositas, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, porque son olores como muy agradables, ¿verdad? La parte, digamos, Sí, de desinfectantes y eso. Y uno tiende a decir, si huele a desinfectante está limpio, uno como que lo liga con eso. sí, Pero sí, sí, hay industrias, pues de ahí que por ciertas normas, recordemos que el olor en sí, pues es una evaporación de una sustancia. Entonces, ajá, cuando, por ejemplo, hay estos reglamentos, estas solicitudes de la industria de que usted no puede llevar tal vez puesto un perfume o que no lleve una cremita, es porque en algún momento, si usted siente un aroma, es porque el aroma se evaporó, o sea, se convirtió en un gas y por eso usted lo percibe en el olfato. Y esos gases sí. de alguna manera podría ser que estén contaminando o puedan contaminar algún proceso, ¿verdad? O algún producto que exista ahí en la Ahí, industria. disculpe, Sí, ahí sí, porque eso es lo que ellos dicen, que digamos, nosotros trabajamos empacando en bolsas de papel, ajá, lo que es material de hojalata. ok. Y dice que entonces una crema, digamos, que uno tiene a la mano con olor, ya va en la hojalata Ujú, y después le llega al cliente y eso es un contaminante, ¿verdad? ujú, correcto, correcto.
Sí, hay Y industrias yo, de todo, ¿verdad? Esa industria que usted comenta en particular tiene esto, pero sí, es común. Es que hay cosas que a veces para uno son como tan normales, ¿verdad? Hasta que uno entra en estos temas y uno dice, mira, qué curioso, con razón tal cosa, con razón lo otro. Pero sí, sí hay muchas regulaciones en ciertas industrias. sí, vieras, imagínese que hasta eso es, digamos, algo percibible, digamos, ¿verdad? A Ajá, la vista de uno. correcto. Otro ejemplo es, digamos, y como nosotros empacamos en bolsas de papel, que no se observa el material en sí, cómo va, ¿verdad? Ujú, Ya uno después de meterlo en el rollo, ya meter el rollo en la bolsa, ya uno no puede percibir si va con golpes, si va con algún agente extraño, algo. ujú, Entonces dice que hay tantas medidas y tantas regulaciones que le hacen que uno dice, uno, digamos, trata como quien dice llegar a la perfección, pero obviamente como uno es ser humano no lo puede alcanzar. ujú, ujú, Pero uno dice, tanto cuidado que uno le da a ciertas cosas porque uno trabaja con, digamos, materia secundaria. ujú, Nosotros nos dan la materia prima y la transformamos. ok. Entonces, ya uno dice, tanto cuidado que uno le da y tanto seguimiento que todo vaya perfecto. Y fíjese que cuando yo voy al supermercado y veo cierto producto que va con las cosas que nosotros ensamblamos o hacemos, Ujú, eh, van completamente, ¿verdad? Es una desgracia, con golpes, abusados, y nada ujú, que ver con lo que uno ujú, buscó darle al cliente. ujú, ujú, ujú. Sí, es que Entonces, en ese particular son productos que pasan de mano a mano, ¿verdad? Entonces ahí en ese mano a mano hay mucha manipulación y cada industria también, como usted lo dijo, tiene sus propias regulaciones. sí, vieras Ujú, que entonces uno dice, porque a uno le dicen, digamos, tiene que usar curas uno como que fuera así muy fosforescente, como que no puedan del mismo color de la bolsa con la que uno empaca en papel. Viera que, ah, o sea, en todo es un cuidado ujú, metódico. qué Uno interesante. dice, una Ujú, calidad ujú, excelente. ujú, Y uno eso, claro que lo aprecia y lo estima, porque dice uno, mi trabajo es muy importante. claro que sí. Bueno, todos los trabajos son importantes, realmente. Ujú, El de todos es importante, pero dice uno, ¿cómo tiene que ver mucho la calidad, el compromiso, ujú, ese objetivo que uno quiere otorgarle a los clientes, ¿verdad? A las personas que uno les brinda su servicio? ujú, Y por eso es que me interesó tanto este curso, porque digamos, ya yo había trabajado en cosas médicas y nunca había trabajado en cosas de comida ok, ujú, hasta ahora, ¿verdad? Que digamos, o sea, nosotros no tocamos producto de comer, nada ujú, más producto, como decir, envases. ok, Entonces, como para pinturas o comida, ujú, pero, o sea, yo decía, no, es que vienen abollados porque seguro no le ponen mucho cuidado, pero al ver la situación, al ver el compromiso de mi empresa, al ver, o sea, yo me siento hasta orgullosa de todo el proyecto, el plan, todo el compromiso, todo. ah, qué bonito, qué Y bonito. Ujú, ujú. me siento muy orgullosa con mi trabajo, Qué lindo. ya yo trabajo. Eso en parte se debe a que probablemente la gerencia está haciendo una muy excelente labor, porque aquí usted se siente identificada, ¿verdad? Con la Sí, o sea, industria. Ujú, digamos, a nosotros nos dicen, usted siéntase orgullosa porque su trabajo no es nacional, solo es internacional. ujú, Entonces, gracias a nuestra función, nosotros le otorgamos muchas cosas, muchos productos que, que son necesarios para cierto determinado trabajo, ¿verdad? ujú, Entonces, y para la comida. ok, Y viera que ahora que yo veo esto de calidad, porque yo había trabajado en Hospira, ajá, y en Hospira es puras cosas médicas como intravenosas y catéter para bebés y cosas así. ajá, ajá, Y también era como muy estricto, más estricto todavía que lo de comida, pero, pero muy estricto. Y yo veo cómo en todo tiene que ver la calidad. sí, correcto. En todo, o sea, Digamos, es que calidad. la calidad no es algo exclusivo
Sí, de ¿no? los dispositivos médicos. La calidad es algo de todas las industrias, ¿verdad? Como general, ¿verdad? Alimentaria, claro que sí, alimentaria, financiera, o sea, en todo está presente la calidad, pero todo depende de lo que usted mencionaba. Bueno, el compromiso tanto de la Sí. gerencia como de los colaboradores, ¿verdad? Y aquí en este temita, pues que estábamos cubriendo, en la parte Sí, de la señalización, en la parte, por ejemplo, de la limpieza y el orden, todo esto es sí, parte de los procesos de la salud ocupacional que también buscan esos ambientes seguros que al final se traducen en calidad, ¿verdad? sí, Y viera. aquí, pues digamos, si seguimos viendo un poquito la parte de la presentación, vean que lo que sigue son los equipos de protección personal. Y aquí es importante para que se familiaricen con estas siglas, ¿verdad? EPP, que son lo que representa equipo de protección personal. Y son todos los equipos que se usan en las industrias para proteger al trabajador. Ahora, el equipo no necesariamente es que va a decir, bueno, usted no va a sufrir ningún daño, o sea, no lo va a eximir de que se dé un riesgo o un peligro, pero al menos sí lo va a proteger, ¿verdad? En gran medida. Y en cuanto, digamos, a los equipos de protección personal, hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, que es la certificación de la aprobación, o sea, que el equipo esté certificado. No es que vamos a ir a comprar un equipo donde el chino o a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque a veces son productos pues que no fueron, digamos que ensamblados con las mejores materias primas ni con los mejores procedimientos, que son equipos que a la larga no cumplen con ese objetivo de protección. No es lo mismo que yo vaya a comprar, por ejemplo, unos lentes, porque yo necesito soldar algo y que los compre donde un chino porque estaban baratos o porque eran muy lindos, pero que cuando yo me puse a soldar, en el primer chispazo a mí el lente se le hizo un hueco, ¿verdad? Y por poco pues me cae en un ojo. A que yo verdaderamente vaya y compre un lente eh, que de fábrica tenga certificación de aprobación, o sea que pasó por un montón de pruebas para comprobar de que es el más apto y que verdaderamente va a proteger a una persona cuando lo porte. Y el otro elemento, pues es que ese equipo de protección personal tiene que ser cómodo. Esta parte de estética, pues aunque lo dice la teoría, en la práctica no necesariamente los equipos de protección personal son estéticos, ¿verdad? Porque generalmente a veces son un poquillo como sin gracia, llamémoslo así. Pero al final, este, cumplen con la función que se busca. Y para esto es importante considerar la clasificación que tienen los equipos de protección. Hay protección tanto para la cabeza, para caídas o contra caídas más bien, para proteger los pies, para proteger los oídos, proteger la vista, para proteger todo el sistema respiratorio y también para proteger las manos. Y para ver de forma más concreta, ¿verdad? Los equipos de protección de la cabeza, vamos a pensar en todo aquello que al colocarlo en la cabeza me puede proteger de golpes, de caídas, inclusive de si tuviera algún contacto con fuentes eléctricas, químicas o físicas, me va a proteger. Eh, y específicamente los cascos, como ustedes ven ahí en pantalla, pues tienen ese objetivo, ¿verdad? Que es protección. Pero repito, no cualquier casco, no es que voy a comprar el más barato porque simplemente es el más barato, es que tengo que buscar un casco que verdaderamente me proteja. Hay equipos contra caídas que aquí pues vamos a considerar todo lo que son cinturones de seguridad, arneses, líneas retractables, cables, barandas, andamios, escaleras, o sea, todos esos elementos que yo debería de utilizar si tengo que subir, ¿verdad? A ciertas alturas iguales o superiores a 1,80 m, por ejemplo, y que me van a proteger en caso de un resbalón, en caso de que yo me caiga, me van a sostener. Eh,
no se trata solamente porque yo he escuchado casos que dicen, ay no, qué pereza, ¿para qué voy a poner todo eso? Mejor agarro aquí dos bancos, lo pongo uno encima del otro, me subo un tirito, porque eso es rapidito y ya está. Así, y en ese tirito se va para atrás y se desnuca, y todo, ¿por qué? Por no utilizar los equipos de protección que la empresa sí tenía, ¿verdad? Es que eso es lo más lamentable, cuando uno va a empresas o sabe de accidentes que se dan y uno pregunta, ¿pero qué es? ¿Que no tenían los equipos personales? Claro que hay de sobra, pero es que ellos son tercos o son jupones, no quieren usar los equipos. O sea, el uso del equipo de protección personal no tiene que ser algo optativo, esto tiene que ser de carácter obligatorio, porque a fin de cuentas recordemos que lo que estamos buscando es proteger la seguridad y la integridad de las personas. Aquí en pantalla ustedes van a ver un ejemplo, ¿verdad?, de los arneses que se utilizan, de los más completos, en donde hay una gran cantidad, ¿verdad?, de bandas que tienen que sujetar las diferentes espacios o áreas del tronco en una persona, de manera que, repito, en una caída pues sostengan de forma segura a la persona hasta que ella, una de dos, vuelva a estabilizarse por cuenta propia o que reciba la ayuda de un tercero para colocarlo en un lugar seguro. Luego tenemos los equipos de protección para los pies, ¿verdad? Que aquí pues por supuesto hablamos de calzado específico que nos puede librar de cualquier riesgo mecánico en caso de que alguna maquinaria pesada o que algún tipo de banda transportadora o qué sé yo nos pongamos en alguna posición no apta y que algo nos caiga en el pie o que algo nos jale, que proteja el pie, ¿verdad? En esos casos. También de cualquier riesgo biológico o químico, algún derrame e inclusive eléctrico. Hay diferentes tipos de zapatos, ¿verdad? Que son blindados o que les llaman comúnmente de punta de acero, que son precisamente equipos para proteger los pies. De tipos, bueno, podemos ver un montón en el mercado, pero sí de los más completos como este que observan en pantalla, en donde no solamente protege el pie, sino que también es cómodo, ¿verdad?, confortable. Yo recuerdo alguna vez escuchar a una compañera pues que sí tenía que usar este tipo de zapatos, decir, es que cosa más terrible, yo no he caminado ni media hora y ya no aguanto los pies porque son tan pesados. Entonces te protegen, pero tal vez no estén cumpliendo también esta parte de la comodidad, ¿verdad? Así que tienen que cumplir con, en la medida de lo posible, con todas las observaciones mencionadas. Hay zapatos también dieléctricos que son especiales en caso de que pues por nuestras labores estemos en constante contacto con corrientes eléctricas, pues nos protege para que no haya un paso hacia la piel. Hay equipos también de protección auditiva, como los que vemos en pantalla. Generalmente hablamos de orejeras, de tapones o cualquier otro dispositivo. En el caso de las orejeras, ¿verdad?, que son bastante grandes, llamémoslo así, cubren todo lo que es la oreja. Generalmente pues deberían ser acolchadas o tienen algún tipo de líquido tipo gel que protege y también permite, ¿verdad?, un acomodo, digamos que agradable al oído. O bien el uso de los tapones auditivos como los que vemos en pantalla, que es muy importante lo que voy a decir, son de uso personal. Esto no se debería nunca compartir con nadie, ¿verdad?, porque es como el cepillo de dientes. Y los tapones auditivos en su mayoría pues son desechables. Sin embargo, pues uno a veces ve en industrias en donde la gente los usa 2, 3, 4, 5 veces, a veces están negrititicos del uso y eso pues no es correcto, porque recordemos que si estamos hablando de protección, no solamente vamos a protegerlos de sonidos fuertes, sino que también deberíamos de pensar en la parte de salud digamos microbiológica,
Es decir, que si yo ando un tapón por ahí tirado y se me cayó en el piso, lo junto, se me llenó de café y ahí lo sigo usando, pues eso empieza literalmente a almacenar muchos microorganismos que entonces me protegen del ruido, sí, pero por otro lado le estoy metiendo patógenos al oído y tal vez generándome inclusive una pérdida auditiva, no por sonido, sino por contaminación. ¿Cuál es la recomendación en general con esta parte de la protección auditiva? La mejor protección es usar los dos, o sea, es usar el tapón y usar también las orejeras para una mayor protección del oído. Luego tenemos los equipos de protección facial, como los que observan ahí en pantalla, ¿verdad? Que pueden ser como tipo carátulas que van a proteger pues los ojos e inclusive todo el rostro o gran parte del rostro. Estos pueden usarse para evitar que haya un acceso, digamos, de partículas proyectadas, fuentes de calor o radiaciones. Y si no ocupamos para todo el rostro, pues va a ser el uso de anteojos de seguridad como los que vemos en pantalla. Generalmente ellos cuentan con una cuerda en que digamos se coloca por atrás de la cabeza para sostenerlos y evitar pues que vayan a caerse. También podemos utilizar estas otras opciones que son lentes 100% de policarbonato, generalmente de 3 milímetros de espesor como mínimo, y que nos ayudan, ¿verdad?, en casos de neblinas o estática. También tenemos los equipos de protección personal respiratoria, que estos pues tuvieron o han tenido mucho auge desde el tema de la pandemia, ¿verdad?, donde todos o la mayoría nos familiarizamos con el uso de las mascarillas, pero resulta que las mascarillas como tales, las que vemos aquí en pantalla, ¿verdad?, son mascarillas que hay especializadas para ciertas labores, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de estas son con filtro, que tienen como cartuchos para, o más bien, si estamos expuestos a condiciones o ambientes donde hay químicos, donde hay polvos, ¿verdad? Donde hay de pronto una concentración muy gruesa de partículas, pues el ideal es usar este tipo de mascarillas. Si estamos, por ejemplo, en labores de soldadura, probablemente el ideal va a ser como la que vemos en pantalla, donde se usan filtros con fibras que son gruesas y delgadas y que evitan que haya filtración de polvos, de neblina y de humos. Estas que son las más robustas son las antigas, ¿verdad?, que se usan, por ejemplo, en labores donde hay digamos, el manejo de químicos o solventes, en áreas, por ejemplo, de pintura. Esto es muy común, ¿verdad?, este tipo de mascarillas. Los equipos de protección para manos, estos pues obviamente lo que van a hacer es proteger nuestras manos de quemaduras, de heridas, de escoriaciones o raspones, de golpes, y también inclusive si estuviéramos en contacto con sustancias químicas, pues nos van a proteger de no sufrir lesiones en la piel. También inclusive para riesgos mecánicos, ¿verdad? Si tenemos que usar algún tipo de maquinaria, estos tipos de guantes nos pueden proteger siempre y cuando sean de cuero. Hay guantes también dieléctricos, que específicamente es para labores con corriente eléctrica. Y también tenemos equipo de protección para el cuerpo, como cuáles, como este tipo de delantal o mandil, en donde va a proteger toda la parte del tórax, ¿verdad? Inclusive piernas, abdomen, en caso de que estuviéramos manipulando, ¿verdad?, algún producto que podría salpicar, entonces este elemento nos protegería bastante bien. Y en general, muchachos y muchachas, los equipos de protección para el cuerpo pues lo que buscan es protegernos, ¿verdad? ¿Y en qué labores? En todas las labores. Pueden ser en labores de limpieza, de corte, de soldadura,
si estamos manejando sustancias derivadas de hidrocarburos, si estamos en superficies acuáticas o submarinas, en perforaciones, en conos volcánicos, o sea, verdaderamente prácticamente en todas las áreas laborales el equipo de protección siempre va a estar presente y su función última va a ser proteger. Y para ir terminando, ya me quedan 3 diapositivas. Lo que necesitamos cubrir es el último elemento fundamental de la salud ocupacional, que es el manejo del fuego. Y cuando pensamos en fuego, pues vamos a pensar en esa llama que, si no es controlada a tiempo, se puede convertir en un incendio, ¿verdad? Se dice inclusive que un incendio, o más bien un sinónimo de incendio, es fuego no controlado. Entonces, en temas de salud ocupacional, cuando hablamos de fuegos, vamos a pensar en ese mecanismo que se utiliza para controlarlo. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, los extintores. Hay 5 tipos de extintores para los tipos de fuego que existen. Tenemos el tipo de fuego A, que es el que se produce por madera, papel, cartón, tela o plástico. Hay tipos de fuego B, que nacen o surgen de la pintura, de la gasolina o del petróleo. Hay alguien ahí con el micrófono abierto, tal vez si me ayuda un momentito para poder cubrir esto, gracias. Hay tipos de fuego C, que surgen de equipos o instalaciones eléctricas. Hay tipos de fuego D, que surgen de sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio. Y el último tipo de fuego, que es de industria alimentaria, que generalmente pues surgen de las grasas y los aceites de cocina. Entonces, básicamente, ¿verdad? Estos, ahí don Olman tiene el micrófono abierto. No sé si quiere hacer algún aporte. No, profe. Ok. Entonces, ¿verdad? Estos 5 tipos de fuego es importante pues que de pronto nos familiaricemos con ellos. ¿Por qué? Porque dependiendo del fuego o de su naturaleza, así va a ser el tipo de extintor que debemos de utilizar para controlar el fuego, ¿verdad? Y recordemos que el extintor pues es un aparato que permite descargar una cantidad de líquido o de agente que está almacenado en su interior y que es capaz de disipar el fuego. Y aquí pues tenemos los tipos de extintores que hay en el mercado. Tenemos el extintor, bueno, los dos primeros que sirven para combatir el fuego A, que dijimos que el fuego A es el que nace de madera, de papel, de plástico, ¿verdad? El extintor A puede ser que contenga agua a presión o que tenga water mist. Cualquiera de estos dos, repito, es funcional para poder combatir el fuego tipo A. El siguiente extintor es para combatir fuego tipo B, que lo que contiene es dióxido de carbono. Y recordemos, como lo vimos acá, que el tipo B tiene que ver con pintura, gasolina y petróleo. El extintor ABC me sirve para combatir tanto fuego A como B y C. El extintor 571 lo que contiene es polvo químico, y este es para combatir el fuego D, que recuerden tiene que ver con todo lo que son superficies de aluminio o metal. Y por último, el extintor de químicos húmedos, que es para combatir fuego tipo K, que es lo que proviene de las grasas en cocinas, ¿verdad? Ahora, en el tema de los extintores, me devuelvo un momentito. Ellos generalmente tienen una etiqueta en donde me da toda la información, me va a decir qué tipo de agente contiene, si es para fuego A, si es para B, si es ABC, si es
para D o para K. Siempre va a haber una etiqueta que me va a decir eso. Y además, algo importante del extintor es que tiene fecha de vencimiento. Y es algo que en salud ocupacional tenemos que prestarle atención. Nada hacemos con tener una planta llena de extintores cada 50 metros si los extintores están vencidos, ¿verdad? Porque en caso de un incendio, pues ahí es como no tenerlos. Entonces son elementos a los que hay que prestarles cuidado, a los que hay que darles mantenimiento, o hay que estar recargando. Esto obviamente lo hace las empresas dedicadas a esta materia, pero sí son parte de la salud ocupacional. Entonces, a modo de resumen, vean que hoy cubrimos toda la parte de conceptos claves de salud ocupacional. Vimos elementos como la diferencia entre un accidente y un incidente, la diferencia entre un riesgo y un peligro. Vimos también elementos de condiciones inseguras y acciones inseguras. Vimos también un poquito sobre la señalización, los diferentes tipos que pueden ser visuales, pueden ser olfativas, pueden ser táctiles, pueden ser auditivas, ¿verdad? También vimos un poquito sobre el tema de equipos de protección personal y todos sus clasificaciones para la cabeza, para los ojos, para el cuerpo, para los oídos, para las manos, para los pies. Y cerramos pues con el tema de el fuego, cómo es que se clasifica y los tipos de extintores que se utilizan para poder controlar los fuegos. Entonces, aquí digamos ya tendríamos cubierto el 100% de la materia de este módulo. Y lo que me queda, de hecho voy a volver a compartir pantalla porque les quiero mostrar algo. Quiero mostrarles entonces que a partir de este momento voy a activar el examen. Aquí estoy en Classroom, aquí está el examen y voy a activarlo. Ok, entonces en los próximos minutos ustedes ya van a poder visualizar esta opción en la semana 4. Vean que dice semana 4 y examen. Aquí está el recurso didáctico que fue lo que presenté hoy. También ahorita voy a crear en un espacio que va a decir video 4 y ya está prueba escrita del módulo. Cuando ustedes entran ahí simplemente hacen clic, ¿verdad?, en el link y les va a aparecer esto. Importante, jóvenes, para que por favor ustedes ingresen acá el correo electrónico, ingresen el número de identificación, la cédula, y aquí hago una super aclaración y resalto: nombre completo. La persona que me ponga el nombre incompleto es como si no hubiera hecho el examen. Entonces tiene que aparecer el nombre y los dos apellidos. Repito, nombre y los dos apellidos, de lo contrario el examen no tiene validez. Y se los pido de verdad encarecidamente porque pues a veces olvidan esto y me ponen Juan y resulta que yo en el grupo tengo 4 Juanes. Entonces yo no tengo tiempo como para andar averiguando cuál de los 4 Juanes fue. Yo necesito que me colaboren con esta parte. El examen tiene 4 secciones. Como ustedes ven en pantalla, aquí en la parte inferior hay una barrita de avance. Entonces esta es la primera carátula. En el momento en que ustedes llenan estos primeros 3 datos y presionan el botón siguiente, ya ahí cuenta como que empezaron a hacer el examen. Ya no hay vuelta atrás. Y tiene, repito, 4 partes, pero las 4 partes todas son de marcar con X. ¿Qué pasa con este examen? Que este examen es tan noble que, por así decirlo, tiene toda la temática que hemos visto por partes. Entonces,
La segunda parte probablemente sea información de lo que se vio en la semana 1 y 2. La parte 3 es tal vez solamente de lo que se vio en la semana 3 y la parte 4 de lo que se vio hoy, que fue la última semana. Por aquello, todas las preguntas son aleatorias, así que puede ser que Rebeca se mete ahorita y también al mismo tiempo se mete Juan, y no necesariamente les van a salir las mismas preguntas ni en el mismo orden. Eso para que lo tomen en consideración, por favor. Entonces, repito, una vez que ustedes presionan el botón de siguiente, ya ahí cuenta como que empezaron el examen. Si dicen, ay, es que le presioné siguiente, pero la verdad es que no podía todavía hacerlo, qué pena, ya ese fue su único intento. Entonces, para que por favor lo hagamos bien de acuerdo a las instrucciones, pues que yo ya repetidas veces les he dado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Agradecerle montones, ¿verdad? A los compañeros que hicieron aportes, siempre son aportes sumamente valiosos, son muy enriquecedores y también es muy bonito pues escuchar esas experiencias de vida que verdaderamente motivan. Entonces, muchachos y muchachas, si no hay consultas o comentarios, ¿verdad? Pues la clase la tendríamos cubierta hasta este momento y de mi parte, ¿verdad? Pues instarles a que hagan bien ese examen y de verdad que espero encontrarlos a todos en el próximo módulo. Doña María Yanori. Disculpe, profe, una consultita. Sí, ¿Verdad que eso del examen también se puede hacer por el teléfono? sí, claro, eso está habilitado para cualquier sistema, Ah, computadora, bueno. tablet o teléfono. Muchas gracias. Entonces, Dios me la bendiga. Amén, con mucho gusto. Em, ah, con mucho gusto, Graylin. Entonces, muchachos, si no hay ninguna otra consultita, daríamos por finalizada la última clase. Y repito, tenemos tiempo entonces de aquí al jueves para completar el examen. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, con gusto.